Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición poder estar aquí delante de ustedes y una vez más animarle a tener una vida devocional personal. Yo le quiero animar a que usted lea 3 capítulos diarios, 4 el domingo, y le prometo que usted en un año podrá leer su Biblia de pasta a pasta. Yo espero que usted entienda, como vimos en el devocional pasado, que si usted no tiene una conexión con la palabra del Señor, va a ser muy difícil que usted pueda vivir y experimentar una vida cristiana victoriosa, porque ningún cristiano será un creyente victorioso si no tiene una conexión con la palabra de Dios y un discernimiento para entender el plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Hoy quiero animarle todavía en Lucas capítulo 2, en el versículo 50, cuando dice, en respuesta a las palabras de María, cuando le dijo, tu padre y yo te hemos buscado con dolor, ¿y por qué nos has hecho así? Jesús le dijo a José y a María, ¿qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Y note lo que dice aquí, mas no entendieron las palabras que les habló. No entendieron las palabras que les habló. Recuerde que este significado, hermano, de esto, no entendieron las palabras que les habló, básicamente quiere decir que no entendieron lo que les quiso decir. Y no es que el lenguaje del Señor Jesús fuera difícil, es que en nuestra concepción de los tiempos y de la voluntad del Señor, nos cuesta muchísimo trabajo entender, número 2, el plan de Dios en nuestra vida. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, bendice este tiempo, Señor, para poder discernir y entender tu voluntad en nuestra vida como cristianos. En Cristo Jesús. Amén. Pensar en las palabras que Lucas utiliza para describir los momentos que José y María vivieron, nos llevan a meditar a nosotros como cristianos en la comprensión de nuestro tiempo que pasamos delante del Señor leyendo su palabra y cuánto entendemos de ella. Obviamente vidas de cristianos que no están conectadas con su palabra y con sus palabras, son vidas que fácilmente van a fracasar en encontrar la voluntad del Señor para sus vidas y serán inhábiles, número 2, en desarrollar y entender el plan del Señor en nuestras vidas. En el Evangelio de Lucas capítulo 19, versículo 44, hay unas palabras que a mí me impresionan mucho, hermanos, y tienen que ver con el devocional del día de hoy. Quiero que mediten estas palabras porque dice aquí, ¿verdad? Y te derrimarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra. Y note lo que dice aquí, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo, dice, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa, casa de oración es, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cuando pensamos en estas declaraciones hechas por Jesús y sacando a los cambistas y a los que vendían animales en la entrada del templo y ya no se preocupaban por traer las ofrendas del producto de ovejas puras y limpias. La Biblia nos dice que el Señor Jesús les dijo que no entendieron el día de su visitación. No conocieron el tiempo de la visitación de parte del Señor. Y obviamente cuando vieron al Señor Jesús llegar y tirar las mesas de los cambistas, aquí hay una palabra que quiero que quede durante todo este devocional en su mente y corazón. No entendieron su plan. No entendieron su plan. Una de las grandes dificultades que están conectadas entre el hecho de leer la palabra de Dios y entre el hecho de aprender a conocer su plan, yo no conozco a ningún cristiano que pueda conocer el plan de Dios para la vida de él de forma individual como cristiano, a menos de que tenga un conocimiento personal de la palabra del Señor en su vida como cristiano. Cuando no entendemos el plan de Dios en nuestra vida, fracasamos en desarrollar nuestros dones. Cuando no entendemos el plan de Dios, fracasamos en el intento de realizar y cumplir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y por eso creo que hay una conexión entre el primer paso, entre entender la palabra de Dios, y número 2, entre entender el plan de Dios para la vida de nosotros. Creo que cuando el Señor Jesús utilizó estas palabras con los judíos y les dijo que no conocieron o no entendieron
el día de su visitación, es porque a pesar de que tenían la ley en sus manos, a pesar de que ellos habían visto cada hazaña y cada milagro realizado por el Señor Jesús, lamentablemente los judíos no comprendieron su plan, porque no conocieron el día de su visitación. Quien los había visitado era el Hijo de Dios, sanando enfermos, curándole la vista a los ciegos, levantando paralíticos, sanando a leprosos, resucitando muertos. Y aún a pesar de todos y cada uno de los milagros que el Señor Jesús realizó en su ministerio terrenal, no conocieron su plan. No conocieron su plan. Y creo que hay tantos de nosotros como cristianos que no conocemos el plan de Dios para nuestras vidas porque obviamente desconocemos la palabra de Dios y por lo tanto no conocemos el plan de Dios para nuestras vidas. Y es porque no queremos discernir su plan. Es la razón del por qué tenemos a una infinidad de cristianos pareciera ser que extraviados y perdidos en cuanto a encontrar la voluntad del Señor en sus vidas. No hemos aprendido de su palabra y al no conocer su palabra, no podemos conocer el plan del Señor en nuestra vida o el día de nuestra visitación. Yo creo que hay un tiempo en el cual el Señor visita la vida del cristiano. Le habla a través de su palabra, le habla a través del siervo de Dios, le habla a través del transcurrir del día. Pero creo que no podemos olvidar el día de hoy que Dios visitó al pueblo de Israel dándoles al Mesías. Y la Biblia nos señala que ellos lo menospreciaron, lo hicieron a un lado, desconocieron su plan al ver cada manifestación de la gloria del Señor en sus vidas. Y podemos ver que no pudieron entender que el plan de Dios para ese momento era que el Hijo de Dios fuera y pagara por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Creo que esa es la razón del por qué no sabemos dónde acomodar nuestros dones, porque no conocemos su palabra y por lo tanto no conocemos su plan. No sabemos utilizar la capacidad con la cual Dios nos dotó desde el día en que creímos en Jesucristo como nuestro Salvador personal, porque no somos lo suficientemente sensibles para poder discernir el área en donde podemos colaborar para que la causa del Señor sea magnificada, porque no conocemos su plan. Es una conexión, hermanos. No conoces su palabra, no conoces su plan. No conoces su plan porque no conoces su palabra. Y por eso, hermanos, yo le quiero animar para este devocional, querido hermano, que por favor medite el día de hoy en cuanto usted conoce de su plan a través de su palabra. Si usted no conoce su palabra, puede escuchar sermón tras sermón tras sermón, predicación tras predicación y estudio bíblico tras estudio bíblico. Pero porque usted no ha discernido el plan de Dios, difícilmente va a desarrollar sus dones. Los va a enterrar, no los va a utilizar. Jamás va a encontrar en dónde utilizarlos y colocarlos porque no conoce su plan en su propia vida. Es por eso que el pueblo de Israel, con mucho dolor y con mucha pena, puedo decir que no conocieron el día de su visitación, porque no dejaron que la palabra de Dios penetrara sus corazones. Por eso dice que te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y esto se refiere, hermanos, al momento en el cual Tito llegó en el año 70 e invadió a Jerusalén y derribó el templo que tanto era la gloria y la magnificencia que representaba al Dios vivo y verdadero en medio del pueblo de Israel. Yo creo que cuando no entendemos su plan, mejores oportunidades para para cumplir el plan de Dios en nuestra vida no lo desarrollamos. Cuando no entendemos su plan en nuestras vidas, difícilmente escogemos a la mujer o al hombre indicado con el cual pasaremos el resto de nuestros días. Cuando no entendemos su plan, como dije momentos atrás, difícilmente usted va a desarrollar sus dones. Cuando no entendemos su plan y su palabra en nuestra vida, es un hecho de que en la vida de tantos de nosotros como cristianos nos enfocamos, como decía en uno de los devocionales pasados, de vivir de forma tan egoísta y tan centrada en nuestras propias necesidades,
que nos olvidamos que el plan de Dios es que otros tengan la oportunidad de escuchar y conocer del gran amor del Señor en sus vidas. Me toca a mi corazón pensar que cuando el Señor los visitó al pueblo de Israel, dice la Biblia, aquí en esta porción de la Biblia, que no conocieron el tiempo de su visitación. No conocieron. No conocieron porque a pesar de que Moisés se los anunció, a pesar de que tenían grandes personajes de la historia bíblica como Abraham, como Noé, como José y tantos más profetas de Dios que les predicaban y les anunciaban la palabra del Señor al pueblo de Israel, no conocieron. No conocieron el tiempo de su visitación. Por eso, hermanos, el pueblo de Israel terminó crucificando al Salvador, al Mesías, al Señor Jesús, porque no conocieron su día de su visitación. Yo creo que con mucho temor y temblor en este día, muchos de nosotros deberíamos de venir al Señor y invitarle a Él a decirle, Señor, yo no quiero desconocer tu plan. Yo no quiero vivir ausente de tu voluntad en mi vida. Yo no quiero vivir como un cristiano desobligado y sin responsabilidad, sin entender y conocer el plan de Dios para mi vida personal como cristiano. Obviamente, no conocer la palabra del Señor y no conocer su plan convierte a cristianos en completos desobligados de la voluntad del Señor, de forma deliberada. Y por eso yo le quiero animar en este devocional a que haga en el nombre de Cristo una pausa en su vida cristiana y evalúe cuánto conoce, dije yo el día de ayer, de su palabra, para que usted como hijo de Dios pueda conocer su plan. Si no, muy difícilmente usted va a poder dónde encajar en la voluntad del Señor para la vida de usted como cristiano. ¿Qué conoce usted del plan de Dios? Si tiene algunos cuantos años en la vida cristiana, sabrá que Dios le otorgó un don a usted para el beneficio, la edificación del cuerpo de Cristo. La pregunta es, ¿conoce usted el plan de Dios y lo está desarrollando en su vida? ¿O está viviendo en un ausentismo espiritual de llegar, sentarse, escuchar un sermón y eso es todo en la vida cristiana? Si ese es su caso, querido hermano, es porque usted no ha podido entender que Dios tiene un plan debidamente desarrollado para usted y para mí en nuestra vida como creyentes. Hermanos, Dios nos dio un plan. Es para que seamos parte del cuerpo de Cristo. Escuche esto, mire, pues si vosotros sois cuerpo de Cristo y miembros en parte, y aún nos puso Dios en la iglesia, dice, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. Y dice la Biblia aquí, hermanos, que profetas, doctores, facultades, tienen todos dones de sanidad. Dice, ¿hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? La respuesta es no. Dicen, pero procurad los dones, dice, mas aún yo os muestro un camino más excelente. Esto es 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 28 al versículo 31. Todo este capítulo de 1 Corintios 12 me recuerda definitivamente que al Dios salvarme, me colocó en la vida cristiana para que yo desarrolle un plan, lo cumpla, con el propósito de que yo edifique al cuerpo de Cristo con los dones que Dios me dio. Si usted tiene la capacidad de cantar para la gloria de Dios, cante. Porque si no usa su don, usted no edifica el cuerpo de Cristo. Si usted puede ser un buen maestro de escuela dominical, desarrolle ese plan. Porque creo que si usted no lo desarrolla, usted no puede edificar al cuerpo de Cristo. Si usted tal vez puede decir, pastor, tal vez yo no puedo cantar, yo no puedo enseñar, yo no puedo predicar, pero ¿qué de servir? ¿Qué de servir en alguna área de su vida como cristiano? Tal vez yo no puedo cantar, no puedo servir, pero ¿qué tal de llevar a otro a los pies de Cristo? Porque, como dije, si no conoce el plan de Dios para su vida, óigalo bien, lo puede convertir a usted. Y esa es una alerta para usted y para mí, en un cristiano completamente desobligado de su voluntad en su vida como hijo de Dios. Por eso cuando la Biblia nos dice que el Señor Jesús le dijo a José y a María, ¿qué hay?
¿Qué no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Las palabras que el Señor Jesús le dijo a José y a María fueron palabras que en respuesta Lucas nos deja entrever que no entendieron lo que habían confesado al inicio del capítulo 2 de Lucas y que ahora que lo estaban viendo en desarrollo, no podían entender el plan del Señor para sus vidas. Que el Señor nos libre, hermanos, de evitar que no conozcamos en nuestra vida el día de nuestra visitación de parte del Señor en nuestra vida. Porque cuando no respondemos a su plan, Dios termina utilizando a alguien más. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra. Y Señor, ayúdanos a conocer tu palabra para poder conocer tu plan. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen buen día.